Mi nombre es João, y durante más de 60 de mis 80 años de vida, he sido un hombre con dos historias. Una, la que el mundo conoce y celebra, la del abuelo orgulloso de Cristiano Ronaldo, la raíz humilde de un imperio de gloria, un hombre sencillo bendecido por la grandeza de su nieto. Y amo esa historia, porque es la historia de mi familia, una familia extraordinaria, liderada por mi hija Dolores, una mujer con la fuerza de un ejército y el corazón de un ángel, y culminada en Cristiano, un nieto que es el ejemplo vivo de que la disciplina y la lealtad son las verdaderas superpotencias. Pero debajo de esa historia, como un río subterráneo y oscuro, corre mi otra verdad, la que he mantenido oculta por más de medio siglo. Es una verdad de cadenas, no de medallas, de humillación, no de orgullo, de un tiempo en que no era un abuelo, sino una bestia de carga. En mi juventud fui esclavizado, despojado de mi nombre, de mi voz y de mi dignidad. Sobreviví en silencio, y guardé ese silencio como un escudo para proteger a los míos, para que el estigma de mi pasado no manchara su futuro brillante. Pero hoy, esa verdad pide salir. Hoy, mi historia choca con la leyenda, no para destruirla, sino porque para explicarla. Necesita saber de dónde viene realmente la fuerza de un Ronaldo. Antes de abrir las páginas más oscuras de mi vida, quiero pedirte que te quedes y escuches. Lo que estoy a punto de compartir es el testimonio de una supervivencia que he guardado para mí durante 50 largos años. Mi silencio fue un acto de protección, pero mi confesión de hoy es un acto de amor, un tributo a la familia que me dio la fuerza no solo para sobrevivir, sino para, finalmente, si estas palabras te han conmovido, si quieres entender la historia completa que se esconde detrás del ídolo, te invito a formar parte de esta revelación. Tu presencia aquí significa el mundo para mí. Por favor, suscríbete a este canal para que esta verdad, una vez liberada, no se vuelva a perder. Dale un me gusta a este video si crees que las historias de los supervivientes merecen ser contadas, sin importar cuán dolorosas sean. Y, sobre todo, este viejo corazón quiere saber hasta dónde viajan mis palabras. Déjame un comentario y dime desde qué país y qué ciudad me estás acompañando. Saber que mi voz, silenciada durante tanto tiempo, ahora puede resonar en todo el mundo, me da el coraje para enfrentarme a los fantasmas de mi pasado. Gracias por ser mi testigo en este momento que lo cambia todo. Mi historia comienza en la Madeira de mi juventud, una isla de una belleza sobrecogedora y una pobreza gente de asfixia, gente de campo, acostumbrada a luchar contra la naturaleza por cada bocado de pan. Crecí con el olor a salitre y la certeza de que el trabajo duro era la única religión verdadera. Mi familia, aunque humilde, era mi fortaleza. Mis padres me enseñaron el valor del honor y la palabra. Yo era un muchacho fuerte, lleno de sueños, pero las oportunidades en la isla eran tan escasas como la tierra llana. El futuro parecía ser una repetición de la vida de mis padres, una lucha interminable por una recompensa escasa. Fue en ese caldo de cultivo de desesperanza y ambición juvenil donde apareció un hombre que se hacía llamar Señor Faria. Llegó del continente con trajes caros y promesas brillantes. Hablaba de grandes proyectos, de fincas agrícolas en el Alentejo que necesitaban brazos jóvenes y fuertes. Prometía un contrato, un salario digno, alojamiento y comida. Para un joven como yo,
que soñaba con darle a su familia una vida mejor, las palabras de Faria eran música celestial. Se presentó como un reclutador oficial, con documentos que parecían legítimos. Engañó a toda una generación de muchachos. Hoy, con la perspectiva que dan los años, veo la ingenuidad en nuestros ojos, la desesperación que nos hizo ciegos. Pero en aquel momento, él era la única puerta de salida que se nos abría. Recuerdo con una claridad dolorosa el día de mi partida. Preparó un pequeño atado con algo de ropa y un trozo de pan. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de orgullo. «Ve, hijo mío», me dijo, «hazte un hombre de provecho, pero nunca olvides de dónde vienes». Le prometí que volvería, que construiría una casa mejor para ellos. Le prometí un futuro del que estarían orgullosos. Esa promesa fue la que me mantuvo vivo en el infierno que me esperaba. El viaje en barco fue el último suspiro de mi juventud. A medida que la silueta de Madeira se encogía en el horizonte, sentía que navegaba hacia mi destino. Y así fue, pero mi destino era una pesadilla. Tras desembarcar y viajar durante horas en la parte trasera de un camión cubierto, llegamos a la finca. El lugar no tenía nombre, solo un número en un poste polvoriento. Era un mar de tierra seca y agrietada que se extendía hasta el infinito, salpicado de olivos retorcidos y viñedos. La casa principal era una fortaleza de piedra, y a lo lejos un barracón miserable que sería nuestro nuevo hogar. El hombre que nos recibió no era Faria. Era un individuo corpulento y sin cuello, al que todos llamaban el capataz. Su primera acción fue exigirnos nuestros documentos y nuestros contratos. Con una sonrisa cruel, los arrojó a un brasero encendido. «Aquí no necesitan papeles», dijo. «Aquí solo necesitan obedecer». En ese instante, el suelo desapareció bajo mis pies. Mi única protección se convirtió en cenizas. Y con él, mi identidad. Dejé de ser João de Madeira. Me convertí en una posesión, un animal de trabajo sin nombre y sin derechos. El hombre que había prometido ser nuestro empleador era en realidad nuestro dueño. Habíamos sido vendidos y comprados, y nuestra esclavitud acababa de comenzar. En ese primer día, mientras nos empujaban hacia el barracón, mi ingenuidad murió, pero mi espíritu de lucha, el mismo que veo hoy en mi hija Dolores y en mi nieto Cristiano, se negó a rendirse. Hice una promesa silenciosa, no a mi madre, sino a mí mismo. Sobreviviría. No importaba el coste, no importaba el dolor. Sobreviviría para volver, para contar la verdad y para construir una vida tan fuerte que ninguna traición pudiera volver a tocar a mi familia. El infierno que nos habían prometido como un paraíso tenía su propia rutina, una monotonía brutal diseñada para pulverizar el espíritu humano y reducirlo a pura obediencia animal. Cada día comenzaba en la oscuridad helada que precede al alba. El sonido del cerrojo de hierro del barracón al correrse era nuestra diana, un ruido metálico y violento que anunciaba el fin de unas pocas horas de un sueño ligero y plagado de pesadillas. Nos poníamos en pie en la penumbra, nuestros cuerpos jóvenes ya anquilosados y doloridos como los de ancianos, y nos dirigíamos en fila india hacia una artesa de agua estancada. No había jabón, no había toallas. Era un simple ritual para quitarnos el polvo de la cara y beber un trago de un agua que a menudo tenía un sabor a tierra y a olvido. El desayuno era siempre el mismo: un trozo de pan de maíz duro como una piedra y un caldo aguado que no era más que agua caliente con algo de grasa flotando en la superficie.
No era comida para nutrir, era combustible para trabajar, la cantidad mínima para que la máquina no se detuviera. Y entonces comenzaba la jornada. El capataz nos asignaba las tareas con gritos y empujones. Era un hombre sin alma, con el rostro curtido por el sol y la crueldad. Disfrutaba de su pequeño poder, de su dominio sobre nosotros. Nos llamaba por apodos humillantes, nunca por nuestros nombres. Yo seguía siendo Madeira, otro era Lisboa, otro Algarve. Nos despojó de nuestra identidad para recordarnos a cada instante que no éramos personas, sino lugares de procedencia, mercancía. El trabajo en los campos era una sinfonía de dolor. Si era la temporada de la aceituna, pasábamos semanas enteras subidos a escaleras precarias, con los dedos entumecidos y agrietados, recogiendo el fruto hasta que las yemas nos sangraban. Si era la siega del trigo, el sol del alentejo caía sobre nosotros como plomo derretido, sin una sombra donde cobijarse, el aire lleno de un polvo que se te metía en la garganta y te hacía toser durante días. Cualquier herida, cualquier corte, se infectaba rápidamente por la suciedad, y no había más cura que la propia resistencia del cuerpo. La debilidad era un crimen. Si un hombre caía por el agotamiento o la insolación, lo dejaban tirado a un lado hasta que recuperaba el conocimiento o hasta que el capataz decidía refrescarlo con un cubo de agua sucia. Vi a hombres con fiebres altísimas ser obligados a trabajar hasta el delirio. Éramos menos que el ganado, pues el ganado era una inversión que el patrón cuidaba. Nosotros éramos reemplazables. En medio de esa deshumanización, encontré una pequeña isla de humanidad en un muchacho llamado Pedro, de un pueblo cerca de Évora. Era más joven que yo, apenas un niño, y el miedo en sus ojos era un espejo del mío. Forjamos una amistad silenciosa. Nunca hablamos de nuestros sentimientos. Nunca compartimos nuestros planes. Habría sido demasiado peligroso. Nuestra amistad estaba hecha de gestos. Un trozo de pan extra que yo conseguía guardar y que le pasaba a escondidas en el barracón. Una ayuda disimulada para levantar un saco que a él se le caía. Una mirada de comprensión mutua cuando el capataz descargaba su furia sobre otro. Esos pequeños actos eran nuestra forma de rebelión, nuestra manera de decirnos el uno al otro y a nosotros mismos: todavía soy un hombre, todavía siento, todavía me importa. Pero fue la memoria de mi familia la que se convirtió en mi verdadera fortaleza, mi santuario interior. En las noches más oscuras, cuando el dolor físico y la desesperanza amenazaban con devorarme, cerraba los ojos y me transportaba de vuelta a Madeira. Recitaba los nombres de mis padres, de mis hermanos, como un rezo. Reconstruía en mi mente el rostro de mi madre en el puerto, sus ojos llenos de amor y orgullo. Recordaba sus palabras: nunca olvides de esa frase se convirtió en mi mantra, en mi ancla. Ellos no me habían criado para morir así, como un animal sin nombre en un campo ajeno. Me habían criado para ser un hombre honrado, un hombre de familia. Y el amor que sentía por ellos, la deuda que sentía con su sacrificio, era más fuerte que el odio que sentía por mis captores. Me aferré a ese amor con la fuerza de un náufrago a una tabla. El capataz podía romper mi cuerpo, pero no podía tocar ese lugar secreto en mi alma donde mi familia vivía. Mi increíble hija Dolores, aunque era solo una niña cuando me fui, se convirtió en un símbolo en mi mente. La recordaba, tan pequeña pero con un carácter tan fuerte. Y me imaginaba la mujer
en la que se estaría convirtiendo. Sabía que ella no se rendiría ante la adversidad, y yo, su padre, no podía hacer menos. Y mi nieto, aunque faltaban muchos años para que naciera, la promesa de un futuro, de una descendencia que llevaría mi sangre pero no mis cadenas, se convirtió en mi razón para vivir. Juré que si alguna vez salía de ese infierno, construiría una familia tan fuerte, tan unida, que sería un escudo impenetrable contra toda la maldad del mundo. Este pensamiento me dio un propósito. Dejé de ser solo una víctima que soportaba el dolor. Me convertí en un superviviente con una misión. Empecé a observar, a aprender, a esperar. Mi sumisión exterior se convirtió en una estrategia. Mi odio se transformó de una emoción caliente a un arma fría y paciente. Comprendí que la verdadera batalla no se libraba en los campos con los puños, sino en mi mente, en la preservación de mi humanidad. Y mi humanidad residía en el amor inquebrantable por mi familia. Ellos eran la prueba de que yo era más que Madeira. Yo era João, un hijo, un hermano, y un día, con la ayuda de Dios, sería un padre y un abuelo. Y esa verdad era la única propiedad que el patrón nunca podría robarme. El tiempo en cautiverio tiene una cualidad extraña. Se estira y se encoge de formas inhumanas. Un solo día de trabajo bajo el sol del Alentejo podía sentirse como una vida entera, mientras que los años, desprovistos de cualquier evento significativo más allá de la supervivencia, se fusionaban en un borrón indistinguible de polvo y dolor. Pasaron 2, 3, casi 5 años. Mi cuerpo, que al principio protestaba con cada fibra, se rindió a la brutalidad y se transformó. Me volví más delgado, pero mis músculos se convirtieron en cuerdas nudosas, mi piel en un cuero grueso e insensible al sol y a los pequeños cortes. Me convertí en una perfecta máquina de trabajo, eficiente y silenciosa, lo cual me hizo invisible a los ojos del capataz, y la invisibilidad en ese lugar era la mejor armadura. Pero la verdadera transformación ocurrió en mi interior. El odio inicial, caliente y furioso, se fue enfriando hasta convertirse en una brasa de determinación, un núcleo de hielo en el centro de mi ser. Comprendí que la rabia era un lujo que no podía permitirme. La rabia te hace cometer errores, te nubla el juicio. La supervivencia, en cambio, requería una paciencia infinita y una observación metódica. Me convertí en un estudioso de mi propia prisión. Aprendí el lenguaje del viento, que me decía cuándo se acercaba una tormenta. Aprendí a leer las huellas de los animales, lo que a veces nos permitía a mí y a Pedro encontrar alguna raíz comestible o un nido de pájaros para complementar nuestra mísera dieta. Aprendí sobre todo a leer a los hombres. Estudiaba al capataz, sus patrones, sus debilidades. Sabía cuándo estaba de buen humor, casi nunca, y cuándo era mejor desaparecer de su vista. Sabía que su mayor debilidad era el vino que el patrón le permitía beber por las noches, lo que a veces lo dejaba con una resaca que lo hacía más lento y predecible a la mañana siguiente. Mi amistad con Pedro fue mi salvavidas. Él era la única persona con la que podía permitirme ser humano. Nuestra comunicación era un arte de lo no dicho. Un simple intercambio de miradas a través del campo nos daba fuerza. Una tos fingida para alertar de la llegada del capataz. Una fruta silvestre compartida en un momento de descuido. Él era mi único testigo, la única persona en el mundo que sabía que debajo del autómata Madeira todavía existía un hombre llamado João.
Nos manteníamos vivos el uno al otro, no con grandes planes de rebelión, sino con pequeños actos diarios de solidaridad que reafirmaban nuestra humanidad. Y cada noche, sin falta, yo continuaba con mi ritual secreto. Me transportaba a casa, recorría mentalmente las calles de Funchal, visualizaba el rostro de cada miembro de mi familia. Pensaba en mi hija Dolores, imaginando cómo estaría creciendo, y rezaba para que estuviera heredando la fortaleza de su abuela y no la desgracia de su padre. Me aferraba a mi familia como a la única verdad en un mundo de mentiras y brutalidad. Ellos eran mi porqué, eran la razón por la que soportaba un día más, y otro, y otro. La idea de que mi madre pudiera morir sin volver a verme, la idea de que mi familia me creyera muerto o desaparecido para siempre, era un dolor mucho más agudo que cualquier latigazo. Tenía que volver. No sabía cómo, ni cuándo, pero sabía que mi historia no podía terminar en esa tumba sin nombre. El cambio llegó de forma inesperada. No fue una rebelión, ni un acto heroico. Fue un susurro que trajo el viento de la historia. Empezaron a llegar rumores, fragmentos de conversaciones entre los guardias, sobre problemas en Lisboa. Hablaban de soldados, de un golpe, de una revolución. Era abril de 1974, la revolución de los claveles. Nosotros no entendíamos de política, pero sí entendimos el efecto que tuvo en nuestra prisión. El patrón, un hombre con conexiones con el antiguo régimen, desapareció durante semanas. El capataz parecía nervioso, inseguro. La disciplina férrea que nos había oprimido durante años comenzó a mostrar grietas. Los guardias bebían más, vigilaban menos. El miedo había cambiado de bando. Por primera vez en 5 años, el aire olía a posibilidad. Fue Pedro quien se dio cuenta primero. «Las vallas del linde oeste», me susurró una noche en el barracón. «El alambre está oxidado, y el guardia de esa torre se duerme después de medianoche». Habíamos hablado de escapar 1000 veces, pero siempre había sido una fantasía. Era un plan. Pasamos una semana observando, confirmando el patrón. El miedo era inmenso, pero la esperanza era una droga mucho más potente. La noche que elegimos, una noche sin luna, fue la más larga de mi vida. Nos deslizamos fuera del barracón. 2 sombras entre las sombras. Cada crujido de una rama, cada ulular de una lechuza, hacía que mi corazón se detuviera. Atravesamos kilómetros de campo abierto, arrastrándonos la mayor parte del tiempo, hasta llegar tal como Pedro había dicho, el alambre estaba podrido. Lo rompimos con nuestras manos desnudas, desgarrándonos la piel. Pero el dolor era una bendición, era el dolor de la libertad. Al otro lado no nos detuvimos. Corrimos durante toda la noche, impulsados por 5 años de rabia y esperanza contenidas. No corrí como un esclavo que huye, sino como un hijo y un hermano que vuelve a casa. Cada paso era un homenaje a mi familia. La imagen del rostro de mi madre era mi fuerza que mi padre me había enseñado, estaba en mis piernas. El coraje que sabía que mi hija Dolores poseía estaba en mi corazón. No escapaba solo de algo, corría hacia alguien. Corría para reclamar mi nombre, mi historia, mi lugar en el linaje de hombres y mujeres fuertes y honrados del que provenía. Cuando el sol comenzó a salir, tiñendo el cielo de un rojo esperanzador, nos detuvimos en la cima de una colina y miramos hacia atrás. La finca era solo una mancha oscura en la distancia. Éramos libres. Lloramos, Pedro y yo, por primera vez en 5 años. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio tan profundo que dolía.
Sabía que el viaje aún era largo y peligroso, pero en ese amanecer, por primera vez, sentí que el fantasma de Madeira había muerto y que João, el hijo de Madeira, había vuelto a nacer. El viaje de regreso a casa fue una odisea a través de un país que estaba renaciendo, pero para Pedro y para mí seguía siendo un territorio hostil. Éramos dos fantasmas sin papeles, sin dinero, con el miedo a la autoridad grabado a fuego en nuestros instintos. Durante semanas vivimos de la caridad de extraños y de pequeños trabajos que conseguíamos en granjas, siempre pagados en mano, siempre listos para desaparecer a la menor señal de peligro. Encontré en el pueblo portugués una bondad que me devolvió parte de la fe en la humanidad que había perdido. Familias campesinas, tan pobres como la mía, compartieron con nosotros su pan y su vino sin hacer preguntas, viendo en nuestros rostros flacos y en nuestros ojos asustados un reflejo de las penurias que ellos mismos conocían también. Pedro y yo nos separamos en Lisboa. Nuestro abrazo de despedida fue breve y torpe, el de dos hombres que habían compartido un infierno y que no tenían palabras para expresar la profundidad de su vínculo. Él se dirigió al sur, a buscar los restos de su familia. Yo me quedé en la capital, trabajando en la construcción, un trabajo anónimo y agotador, hasta que reuní el dinero suficiente para el pasaje de ferry que me llevaría de vuelta a Madeira. Cada día que pasaba, la ansiedad por volver a ver a mi familia crecía, pero también lo hacía un nuevo temor. ¿Cómo iba a explicar los últimos 5 años de mi vida? El día que el ferry atracó en el puerto de Funchal, el mismo del que había zarpado lleno de sueños, sentí que mi corazón iba a estallar. El perfil familiar de las montañas. Todo era un bálsamo para mi alma herida. La caminata hasta mi antiguo barrio fue el viaje más largo de mi vida. Y entonces vi mi casa. Y en la puerta vi a mi madre. El tiempo había grabado nuevos surcos en su rostro, pero sus ojos, al verme, recuperaron una luz que pensé que se había extinguido para siempre. El reencuentro fue una explosión de lágrimas, de abrazos, de preguntas ahogadas por la emoción. Me habían dado por muerto, habían llorado mi pérdida en silencio, y ahora su hijo pródigo, su fantasma, volvía a la vida. Esa noche, sentado en la misma cocina de la que me había despedido, rodeado por mi familia, me enfrenté a la decisión más importante desde mi huida. Me miraban con ojos llenos de amor y de una curiosidad infinita. Querían saberlo todo. Y mientras los miraba, a mi padre envejecido, a mi madre con el cabello encanecido por el sufrimiento, tomé la decisión de enterrar mi verdad para siempre. ¿Cómo podía contarles el horror que había vivido? ¿Cómo podía manchar su alegría con las imágenes de los barracones, de los golpes, de la humillación? Contarles la verdad no me liberaría a mí. Los encadenaría a ellos a mi sufrimiento. Haría que mi madre viviera el resto de su vida con la imagen de su hijo, siendo tratado como un animal. Haría que mi padre sintiera la impotencia y la rabia de no haber podido protegerme. No, mi supervivencia no podía convertirse en su tormento. Mi silencio sería mi último y más grande regalo para ellos. Les mentí. Construí una historia verosímil sobre trabajos duros en el continente, sobre un capataz severo pero justo, sobre años de ahorro disciplinado. Les conté que no había escrito porque había perdido su dirección, y que había tardado en volver, porque quería hacerlo con algo en los bolsillos. Era una mentira frágil, pero su deseo de creerla era más fuerte que cualquier inconsistencia.
Me acogieron de nuevo en el seno de la familia, y yo me esforcé por ser el hijo que se había ido. Pero el hombre que volvió era otro. El trauma vivía en mí, en mis pesadillas, en mi desconfianza hacia los extraños, en mi incapacidad para relajarme por completo. Mi familia, con esa sabiduría increíble que tiene el amor, nunca me presionó. Mi esposa, con quien me casé un par de años después, aceptó mis silencios y mis sombras con una paciencia y una comprensión que fueron mi verdadera cura. Especialmente mi valiente Dolores, se convirtieron en el centro de mi universo. Todo lo que hice a partir de entonces fue para ellos. Mi pasado de impotencia me convirtió en el protector más feroz. Mi experiencia con la crueldad humana me hizo valorar la bondad y la lealtad por encima de todo. Y entonces nació Cristiano. Desde el momento en que lo vi, sentí una conexión que trascendía la de un abuelo con su nieto. Era como si la vida me estuviera dando la oportunidad de usar mi oscuridad para crear la luz más brillante. En su energía inagotable, en su espíritu competitivo, vi la personificación de la voluntad de sobrevivir que me mantuvo con vida. Y decidí dedicarme a él. Mi hija Dolores, con su amor incondicional, le construyó las alas. Yo, con mi experiencia, me aseguré de que esas alas fueran de acero. Todo lo que aprendí sobre la resistencia humana en la finca, lo traduje en lecciones para él. Le enseñé que el cuerpo es una herramienta que se puede fortalecer hasta límites insospechados, que el dolor es temporal y que la fuerza mental es la única arma que nadie te puede arrebatar. Lo entrené con dureza, sí, pero siempre desde el amor. Mi objetivo no era solo crear a un gran futbolista, sino a un hombre inquebrantable. Un hombre que tuviera tanta confianza en su propia fuerza que ninguna humillación pudiera tocarlo, que ningún obstáculo pudiera detenerlo. Y él, con un carácter que es un verdadero milagro de la naturaleza, absorbió cada lección y la multiplicó por 100. Su ética de trabajo, su disciplina, no se la enseñé yo. Ya venía con él. Yo solo le di el contexto, la razón. La familia entera se volcó en él. Vimos en su talento no solo una oportunidad deportiva, sino la redención de toda nuestra historia de lucha. El éxito de Cristiano se convirtió en nuestro proyecto familiar, una prueba viviente de que el amor y la resiliencia pueden convertir el sufrimiento más profundo en la gloria más alta. Mi pasado como esclavo, mi secreto, se convirtió en el cimiento invisible sobre el que él construiría su leyenda. Y así, mi vida transcurrió en 2 planos paralelos. En el exterior era João, el abuelo silencioso y orgulloso, viendo cómo su nieto se convertía en una leyenda viviente, en un símbolo de Portugal, en el mejor futbolista que el mundo jamás conocerá. Cada uno de sus logros era una celebración para nuestra familia, una alegría pura que compartíamos juntos, viendo los partidos en la pequeña televisión que él nos regaló. Pero en mi interior, cada gol, cada trofeo, cada récord, tenía un significado más profundo y secreto. Era la reafirmación de mi supervivencia, la prueba definitiva de que el patrón y sus secuaces no habían logrado destruirme. La fuerza sobrehumana de Cristiano en el campo era la manifestación visible de la fuerza invisible que yo tuve que forjar en el infierno para poder seguir viviendo. Él, sin saberlo, estaba contando mi historia en el lenguaje universal del fútbol. Una historia de resistencia, de disciplina nacida en el trauma,
y de una voluntad de hierro que se niega a ser quebrantada. Durante 50 años mantuve mi promesa de silencio. Fue el mayor sacrificio de todos. Anhelaba contarle a mi esposa, a mis hijos, la verdad de mi pasado, pero me contuve. ¿Por qué? Porque mi silencio era su paz. Era mi regalo para ellos. Quería que mis hijos y mis nietos crecieran libres de las sombras que me perseguían. Quería que el nombre de nuestra familia estuviera limpio, asociado únicamente al trabajo honrado y más tarde al éxito de Cristiano. No quería que fueran conocidos como la familia del esclavo. Mi silencio fue el muro que construí alrededor de su inocencia. Pero el tiempo, que todo lo cura y todo lo revela, tenía otros planes. Hace unos años, ya muy viejo y con la salud frágil, mi hija Dolores me encontró una noche despierto, empapado en sudor, tras una de mis pesadillas recurrentes sobre la finca. Ella, con esa intuición y esa fuerza que la caracterizan, supo que había algo más profundo que un simple mal sueño y por primera vez no aceptó mi silencio como respuesta. «Papá», me dijo con una dulzura y una firmeza que desarmarían a cualquier ejército, «sea lo que sea que cargas, ya no tienes que cargarlo solo. Somos una familia. Tu dolor es nuestro dolor». Y en ese momento, las compuertas que habían estado cerradas durante medio siglo finalmente cedieron. Llorando como un niño, le conté todo. El engaño, el barracón, el hambre, la humillación, la fuga. Cuando terminé, esperaba ver en su rostro horror, o quizás lástima. Pero lo que vi fue un orgullo tan feroz, tan luminoso, que me dejó sin aliento. «Sobreviviste», susurró, tomando mis manos destrozadas por el trabajo entre las suyas. «Sobreviviste a todo eso tú solo para protegernos. Papá, eso no es una historia de vergüenza. Es la historia más heroica que he oído en mi vida». Días después, Cristiano vino a Madeira. Dolores había hablado con él. Entró en mi habitación, ya no como el ídolo mundial, sino como mi nieto. Se sentó en la misma silla y me escuchó contar la historia de nuevo. Su rostro, normalmente una máscara de concentración, se llenó de una emoción que rara vez muestra al mundo. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo rato. Luego, me miró y dijo las palabras que finalmente me liberaron. «Abuelo, todo lo que soy, toda mi fuerza, toda mi disciplina, ahora entiendo de dónde viene. No es solo mía, es nuestro legado. Tuya. Y el mundo tiene que saberlo. Tu historia no es una sombra en mi éxito, es su fundamento. Y estoy más orgulloso de ti que de cualquier trofeo que haya ganado. Fue mi familia, mi increíble y amorosa familia, la que me dio el permiso y el coraje para hablar. Entendí gracias a ellos que mi verdad no era una carga que les legaría, sino una herencia. La herencia de un espíritu indomable. Por eso hoy mi verdad choca al mundo. Porque he decidido reemplazar el viejo cuento de hadas por una historia real, mucho más poderosa. La historia de un hombre que fue reducido a nada y que, a través del amor por su familia, encontró la fuerza para sobrevivir y para forjar a un nieto que se convertiría en el símbolo de la fuerza misma. Mi confesión no es un final, es un principio. Es el verdadero comienzo de la leyenda de nuestra familia. Una leyenda que no solo habla de goles y de gloria, sino de la capacidad del espíritu humano para transformar el sufrimiento más oscuro en la luz más brillante. Soy Juan, un superviviente, y soy el abuelo del hombre más fuerte que conozco, no solo por lo que hace en el campo, sino porque es el fruto de un amor y una resiliencia
que demostraron ser más fuertes que cualquier cadena. Y esa, finalmente, es la única verdad que importa.